Buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este webinar, el séptimo ya de esta serie de webinars que tenemos en Retex, parafraseando a mi amigo José Manuel, contra la pandemia y el aburrimiento. Entonces, bienvenidos. Vamos a ver el día de hoy algunos sistemas muy interesantes, esperemos que les sean de su completo agrado. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a tratar lo que viene siendo los sistemas envolventes térmicos Retex EAFS para muros y azoteas. Y vamos a empezar muy brevemente con una explicación de qué significa EAFS. EAFS tal cual viene siendo las siglas en inglés de External Insulation Finish System, que como ven ustedes en español mexicano dirían por ahí, son sistemas de aislamiento térmico o externo final. Estos sistemas como tales nos tenemos nosotros que remontar a empezar a ver las bases como tal de qué son los estucos, qué es un recubrimiento, para que todos estemos hablando básicamente el mismo idioma. Y vamos a empezar con algo muy básico, empezar por explicar lo que viene siendo los aplanados o los estucados o los fondeos o toda esta serie de situaciones. Son sistemas que como tal en determinado momento se pueden aplicar ya sea en muros, en azoteas, y en donde nosotros podemos tener varias capas que nos van a dar cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, podemos poner en un muro, como lo están viendo ustedes ahorita en su monitor, a través de varias capas nosotros podemos hacer aislamientos o podemos hacer recubrimientos que a la vez de que son estéticos son completamente finales. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto en ciertas obras ese tipo de aislamientos o ese tipo de colocación de paneles, que normalmente, o al inicio incluso cuando empezaron a ocuparse aquí en México, decían es que los están haciendo con muy baja calidad porque hasta unicel les meten. Y no es cierto, lo que pasa es de que son parte de un sistema, completamente de un sistema de aislamiento que complementa la construcción. Todos los aplanados se han ocupado, podría decirles que por miles de años, y si no vayan a una de las pirámides, ya sea de Tlaxcala o de Teotihuacán, y hay estucados como tal, desde ahí se empezaban a ocupar, que realmente eran meramente estéticos, a eso hacían referencia. Sin embargo, con el transcurso de los años, la tecnología y todo esto, los materiales fueron evolucionando de tal modo de que aparte de que den esa característica estética, son funcionales. Y entonces nosotros podemos llegar a un sistema donde a través de varias capas de diversos materiales podamos tener ambientes más confortables, podamos tener, se puede decir que una situación térmica completamente estable dentro de un inmueble, independientemente de la latitud donde estemos. No es lo mismo que estemos nosotros recubriendo un muro en Hermosillo a que lo recubramos aquí en Ciudad de México, aunque cada vez los climas son más extremos. Entonces nosotros debemos de tratar de casi siempre tener las mismas temperaturas para que los ambientes se consideren estables. Ahora, esto se traduce evidentemente en una reducción completamente de energía. Ocupamos menos aires acondicionados, ocupamos en determinado momento menos calefacciones, y entonces eso nos va a ayudar a que disminuya todo ese uso de energía y nos volvamos a construcciones completamente sustentables. Entonces vamos a ver, por ejemplo, todo el sistema completo que nosotros en Retex les proponemos, que es nuestro sistema EAFS. Vamos a ver una lámina donde prácticamente vamos a desglosarlo por pasos muy sencillos, y ahorita vamos a hacer un acercamiento a uno de los paneles que ya tenemos prácticamente terminados. Estos sistemas como tal, como yo les comentaba, se componen de distintas fases. El primer paso, nosotros vamos a tener como tal una capa base, se puede decir, una capa que va directamente al sustrato. Los sustratos pueden ser diversos, pueden ser ladrillo, mampostería, concreto celular, etcétera, etcétera. Todo eso, mientras sean pétreos, nosotros nos va a funcionar perfectamente. Ponemos nuestro primer paso, que es nuestro Plasitex Base Coat AD, que es un estuco para fondeo con una alta adherencia, alto contenido polimérico, para poder pegar nuestro siguiente paso, y que es una de las partes medulares del sistema, que es nuestra placa de aislamiento. Puede ser placa de aislamiento, o en el caso de los techos puede ser una capa de poliuretano aspreado, por ejemplo, en donde nosotros tenemos ya estos dos.
Sin embargo, ya podemos empezar con los siguientes. Si nosotros queremos que el muro se vea como un muro y no como un plástico unicel nada más en exhibición, vamos a recubrir nuevamente con nuestra capa de base coat AD para posteriormente dar una capa de primario que a la vez nos va a ayudar como fondo de nuestra pasta final o nuestra capa de acabado. Entonces, si lo ven, nosotros tenemos aquí 6 pasos muy fáciles. Podemos tratar inclusive las juntas con algún tipo de cuadrimalla, de fibra de vidrio, etcétera, etcétera, que nos ayuda en determinado momento a poder realizar, digamos que el sistema completo. Entonces, vamos a lo que nos truje, por ahí. Entonces, vamos a invitar a la estrella del show, que todos los martes está con nosotros, el buen Juan Carlos, porque el primero de los materiales que nosotros vamos a instalar va a ser nuestro sistema de base coat AD. Vamos a quitar este porque ya no nos sirve. Amigos, se los encargo, por favor. Muy bien. Como ustedes lo están viendo, este tipo de gráficas que ustedes están viendo en su pantalla, los invitamos a que las puedan ustedes ver directamente a través de nuestra página de internet www.graphics.com.mx. Ahí están inclusive descargables. Nos pueden ayudar mucho para que las podamos compartir, inclusive hasta pueden bajar un PDF con las instrucciones tal cual. Entonces vamos a la preparación con Juan Carlos. Vamos a hidratar nuestro material, prácticamente son 7 litros de agua por saco, que nos va a ayudar a poder hacer la mezcla. Este material es muy dócil, es muy manejable, realmente es una pasta muy ligera, que el chiste prácticamente es la adhesividad o la alta adhesividad que tiene. En determinado momento nosotros podemos tener ya sea los colores blanco o gris, porque depende de lo que vamos a utilizar. Una de las cosas bien importantes es que primero siempre cuando nosotros estamos haciendo mezclas con polvo vaya el agua. Si no, vamos a tener bastantes problemas al momento de la integración del material. Casi que cronometrado, nos tardamos cerca de 15 a 20 segundos en realizar esa mezcla. Es un material que se hidrata muy fácil, nos puede ayudar mucho a realizar las preparaciones muy rápidas. Listo. Prácticamente esa es la consistencia, una pasta manejable, llaneable como tal. Nosotros tenemos siempre de tener la precaución de la limpieza de nuestra superficie, ya sea que la limpiemos con brocha, con cepillo, que es lo más recomendable, un buen cepillo de alambre, por si no lo conocían, exactamente, que en determinado momento nos ayude a quitar toda la parte de falsas adherencias en el sustrato. De hoy vamos a aplicar sobre un fondo gris, simulando una parte de concreto. Adelante, muchacho, por favor. Se supone que lo limpiamos y estoy seguro que de todos modos va a empezar a salir una cantidad considerable de polvos, porque finalmente las obras, en todo momento estamos manejando cementos, estamos manejando concretos. Un poquito, sí, claro. Muy bien, y a continuación, listo, realmente esa es la preparación para que nosotros podamos empezar a aplicar nuestra pasta. Es una pasta que con la llana no sufre ningún tipo de pérdida, evita desperdicios, evita retrabajos al tener colores completamente estables. Créanme, el blanco siempre les va a salir del mismo tono, el blanco, igual el gris. O sea, nos va a ayudar mucho a que ese tipo de mezclas, arenas, cemento que de repente existen en las obras, no nos pase. Hay muchas personas, como lo comentó mi compañero Rubén hace unas semanas, ese material inclusive ya lo dejan como acabado final, porque es muy estético. Empieza junto con su fraguado, empieza a tornarse de un color blanco muy bonito, muy estético.
y entonces ahí es donde ya adquieren mucho más su valor. Nos da un tiempo abierto suficiente, 40 minutos, dependiendo muchas veces también de la temperatura, para nosotros poder realizar la aplicación sin problemas, sobre todo cuando tenemos que hacer claros grandes o amplios. Ahí es donde exactamente nosotros podemos participar perfectamente bien. Aquí la buena mano de obra, una buena mano de obra experta nos va a hacer que el material se maximice en sus rendimientos y que realmente tengamos un muy buen costo-beneficio del producto. Ahorita lo que vamos a hacer es, ya fondeamos como tal nuestro aplanado y vamos a simular que vamos a pegar prácticamente nuestra capa de aislante o de lámina de aislamiento térmico. En este caso es un policianurato. Esta lámina como tal, normalmente, es la única que viene en la marca, viene siempre, casi siempre lisa. Lo que nosotros tenemos que hacer es rasquetear con un cepillo de alambre, que es lo más sencillo, para tratar de abrir un poquillo los poros, si lo queremos decir de algún modo, y el material tenga todavía un mejor anclaje. Entonces, digo, de todos modos el base coat, por su alto contenido polimérico, pega brutalmente bien, pero queremos garantizar que no tengamos ningún desprendimiento. Muy bien. Este es el rasqueteado que se debe de realizar. Lo mismo aplica en determinado momento en una losa, en un techo. Ahorita estamos un poquito más enfocados a los muros, pero la losa es exactamente el mismo paso tal cual. Listo, vamos. Dale. Realizamos en este caso la aplicación del material ya directamente sobre la lámina para garantizar que no existan como tal burbujas de aire, algo que nos impida la adhesividad. Aquí el aire es lo que nos puede llegar a afectar en determinado momento, que se queda atrapado en el material como tal, en el muro. La aplicación es bastante sencilla, muy rápida. Y dicen por ahí cualquier, hasta mi hijo lo puede hacer en 2 minutos. Entonces, la verdad es que este tipo de materiales nos ayuda a maximizar los tiempos, las horas hombre. Perfecto. Prácticamente esta es la punta que normalmente se hace, ya sea que estemos haciendo un muro, que estemos haciendo una losa. Siempre vamos a tener puntas o uniones de 4 elementos en algún momento. Entonces, nosotros lo que proponemos es, utilizas en determinado momento el material para poder realizar posteriormente el tratamiento de las juntas. Si ustedes lo ven, el material es muy dócil como para poder realizar la aplicación, y sobre todo el acomodo de las piezas, porque cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo en una losa o en un muro que le está dando el sol directo a mediodía, como ahorita, pero de sol directo, entonces el material obviamente va a acelerar su fraguado. Aún así nos da perfectamente bien tiempo de poder realizar la maniobra completa. Estos materiales, aunque ya vienen, se puede decir que pretratados, es bueno darles de todos modos una buena retirada para quitarles tanto el polvo como abrir nuevamente los poros. Existen distintos tipos de paneles. Nosotros en esta parte, nosotros directamente no distribuimos los paneles, solamente nos enfocamos a los materiales que nos van a ayudar a la aplicación y al recubrimiento total. Nuevamente, el rendimiento es muy bueno. El único sentido de esto es cubrir al 100% toda la superficie. Tomemos en cuenta que normalmente estos paneles son de 244 por 620, o sea, llegan a variar mucho los tamaños, entonces son normalmente paneles muy grandes. Ahorita, por cuestiones de la magia de la televisión, exactamente, los estamos aplicando en muestras pequeñitas. Tal cual. Si ustedes ven, entonces tenemos nosotros el sistema completo, en donde tal cual ya lo tenemos adherido a nuestro sustrato. Necesitamos, y es lo más recomendable, dejar curar el material siempre, 12 a 24 horas de preferencia, para darle un buen curado a nuestro base coat AD.
ese es el chiste de este material, que le ayudemos a que seque, porque al final de cuentas es una capa que va a estar encapsulada, entonces no recibe muchísimo aire que nos ayude al fraguado. Listo. Muy bien. Tenemos este tipo de panel ya terminado y tenemos juntas que normalmente se vuelven un problema. En el siguiente paso que nosotros vamos a tratar, que sería el tercero de los pasos, vamos a tratar y el ver cómo se empiezan a tratar las juntas. Nosotros proponemos un sistema de tratamiento a través de mallas de refuerzo, de fibra de vidrio sobre todo. Inclusive con el ingeniero Rojas hace unas semanas vieron la parte de cómo se trata una junta, pero con sellador de poliuretano inclusive. Entonces, depende de cómo sea la obra, ahí es donde nosotros vamos a poder trabajar con ustedes. Muchas veces la junta es tan pequeña que no necesita más tratamiento, que inclusive el mismo base coat te puede llegar a trabajar solo con su malla incluso. Pero vamos a ver una imagen, por ejemplo, de juntas reales, en donde incluso son paneles de concreto celular que, créanme, estos se vuelven un problema. Y si ven ahí, ya habían tratado la junta con poliuretano aspreado, ya la habían tratado de trabajar de algún modo, y solamente trabajándolo en determinado momento con nuestro sistema pudimos nosotros quitar absolutamente esa fisura. Ya tenemos prácticamente un año, es un edificio 20 niveles, entonces los movimientos estructurales son muy fuertes. Si ven ustedes, este es cómo se llega a trabajar la junta, cómo nosotros tenemos los materiales para poderla completamente borrar. Muy bien. Y bueno, entonces vamos a ese paso. Nosotros vamos a simular en determinado momento bueno, no vamos a simular, vamos a trabajar sobre la junta directamente con nuestra Plastitex Cuadrimalla FB30. Nosotros tenemos un par de presentaciones. Las que son pequeñas, autoadheribles, FB30 y FB40, que es fibra de vidrio completamente, de ambas cédulas, vienen en 5 y en 10 centímetros por 30 y 23 metros de largo los rollos, tal cual. Pero esto prácticamente está limitado para juntas muy puntuales. Sin embargo, en determinado momento también tenemos, cuando vamos a trabajar sobre todo en losas, que es la cuadrimalla, pero ya para trabajar claros muy grandes. Aquí esto sobre todo inclusive es un extraordinario aliado para nuestro Sellomex Lastic. Tiene un sinfín de utilidades, pero nos va a garantizar que le vamos a dar como tal no una rigidez, sino un límite elástico que evite que los materiales lleguen al rompimiento. Y entonces vamos a garantizar, como ustedes vieron ahorita la junta, de que no tengamos ningún problema. Muy bien, pero bueno, adelante mi Juan. Vamos a realizar como tal el recubrimiento entonces ya del panel completo, para poder nosotros colocar o ahogar prácticamente la malla. Adelante, Juan. Ese es el tipo de consistencia y el recubrimiento que nosotros buscamos para poderlo trabajar. No, dale, de todos modos, no importa que aparezca ese primer plano, mi Juan. Si ustedes ven, el material es tan maleable que independientemente del sustrato, nosotros podemos empezarlo a trabajar bastante. De hecho, planeábamos que se viera más la junta, les voy a ser honesto, pero creo que el mismo material se la va a comer. Exactamente. Y esto está genial. Pero bueno, de todos modos le vamos a dar ese plus. Se pone en este caso el aplanado uniforme. Y nosotros vamos a decir, bueno, ¿para qué lo vas a poner así tal cual? Lo que pasa es de que el chiste de este material es que no se vea que existe, que no pierda la estética de cualquier estuco tradicional o de cualquier pasta decorativa. Ese es el chiste de todo este material. Realmente va a quedar inmerso en los muros o inmerso en el techo, y lo único que vas a sentir son los beneficios tal cual. Entonces, si ustedes ven, inclusive la misma junta se empieza a perder como tal. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que con cualquier movimiento estructural pudiera llegar a reventarse, porque al final de cuentas no hay nada debajo. Ahí es donde nosotros vamos a tratar de dar ese tipo de soporte para evitar el fisuramiento de los materiales. Bien, perfecto. Listo. Acá.
Ese es realmente todo el truco para nosotros poder trabajar directamente con nuestra cuadrimalla. Queda prácticamente semiaguada. Si ustedes lo alcanzan a ver, el material empieza a ahogar literalmente la malla como tal, la fibra de vidrio. Y entonces, ahora sí, ya nada más la recubrimos. Y nadie sabe y nadie supo que la tenía. Es el sistema completo, si ustedes lo ven, que realmente al usuario final, cuando ya digamos que es un edificio de departamentos, lo único que le va a interesar es que su departamento está fresco, pero jamás va a saber que todo el sistema está detrás. Y por fortuna, cada vez más las constructoras, cada vez más las especificadoras o los proyectistas están conscientes de este tipo de sistemas. Y entonces se pierde completamente la cuadrimalla. Muy bien. Ahora, recordemos que este es un material de fondeo como tal, no es un material de acabado final aún. Si nosotros tenemos todavía irregularidades que podamos ver, las vamos a poder nosotros trabajar, las vamos a poder quitar, porque al final de cuentas este va a quedar ahogado, a menos que, como comentaba mi compañero, ya lo dejen así, que también es válido hasta cierto punto. Pero lo que nosotros recomendamos siempre es llevar el tratamiento completo o el sistema completo, tal cual el nombre lo indica, porque eso nos va a garantizar que tengamos absolutamente todos los pasos para que nos proteja perfectamente nuestra estructura. Muy bien. Vamos al siguiente paso. Bueno, no dejemos de ver la lámina exactamente, todavía para que ustedes alcancen a apreciar la aplicación del base coat como tal, encima ya directamente del poliisocianorato. Incluso algunas de las fotos que nosotros tenemos de obras donde lo llegamos a recurrir, no sé si han visto este tipo de sistemas de billete coquetilla muchas veces y cuadros ahí de poliestireno que a veces, Dios, están más disparejos que nada. Bueno, ese tipo de trabajos es donde nosotros podemos estar perfectamente bien con ustedes. Estacionamiento sobre todo es donde lo hemos visto más y te queda claro absolutamente liso. Eso es lo que nosotros llegamos a buscar con este tipo de sistemas. Muy bien. Pero bueno, sigamos en determinado momento, vamos a ver, digamos que igual con la magia de la televisión ya tenemos nuestro sistema absolutamente listo para recibir nuestra capa de acabado final. Y aquí es donde nosotros vamos a tener varias alternativas. La verdad es que en Retex contamos con la mayor variedad de acabados, de pastas, de colores, de texturas, de granos, inclusive de granulometrías, porque depende de qué es lo que ustedes busquen, nosotros lo podemos trabajar. Incluso, como comentaba mi compañero hace 8 días, exactamente como ustedes nos digan qué es la obra, así es como vamos a trabajar. Uno de los tips bien importantes, y lo han visto en los webinars pasados, es el poder hacer una muestra estéticamente apta. Créanme, muchas veces hasta los materiales más malos, dicen por ahí, si tienen una buena muestra, les va a ayudar mucho a poderlo comercializar. Entonces, nosotros vamos a enmascarillar porque de un lado vamos a aplicar una pasta, primero un fondeo que viene siendo nuestro Plastitex sello fondo pigmentado, y en el otro cuadrante vamos a poner nuestro gypsum, que más adelante lo vamos a ver, junto con otro terminado. Pero bueno, perfecto. Nosotros vendemos un material que es muy bueno como tal, es un sellador tal cual que puede llegar a venir pigmentado o blanco según ustedes lo requieran. Este material está hecho para que tengamos nosotros una capa de fondo que nos ayude a que el material rinda lo que debe de rendir, hacer una barrera inclusive un poco térmica para poder nosotros aplicar nuestra pasta. Ahora, hoy vamos a aplicar inclusive una de las variedades de pasta que es para preparar. La semana pasada preparamos una pasta que ya viene lista para aplicar, que es nuestro Plastitex A500. Esta es nuestra cubeta de sellador. Se llama Plastitex sello fondo. En este caso nosotros se nos ocurrió poner un muy estético color miel. El chiste de este material es que nosotros podamos realizar el sello del muro y que el rendimiento de nuestra pasta, que es el que debemos de cuidar sobre todo, no nos baje, sino que todo lo contrario,
corra perfectamente bien. Además de que independientemente del fondo blanco, nosotros podamos realizar, digamos que el texturizado sin que se noten las rayitas blancas al momento de texturizar, y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pero bueno, limpiamos la superficie, aquí humedecemos un poco. El sellador se puede diluir inclusive 1 a 1 para sustratos muy lisos, o si el sustrato es muy rugoso o muy poroso, lo pueden aplicar directamente. Evidentemente, pues el rendimiento nos va a bajar a la mitad de 1 a 1, ¿de acuerdo? Se aplica realmente casi como si fuera una pintura. Se necesita realizar una muy buena membrana como tal, que nos dé completamente el fondeo que nosotros buscamos. Si ustedes lo ven, realmente es bastante espeso. A nosotros nos gusta inclusive muchas veces, y en la obra lo que buscamos con los acabados es cuidar mucho la parte del presupuesto. Entonces este se puede diluir 1 a 1 sin ningún problema para poder nosotros realizar el fondeo, y funciona también a la perfección. Muy bien. Realmente ese es todo lo que nosotros necesitamos realizar para esta situación. El sello es una de las partes más importantes dentro de una obra, sobre todo cuando se quiere trabajar con colores o con pinturas o con texturas, porque es lo único que nos va a garantizar que realmente tengamos un color uniforme. Muchas veces nos comentan que cuál era el secreto de los pintores o de los grandes pintores como tales, y es eso, que sellan la superficie, la preparan perfectamente bien para que el color que apliquen les quede completamente uniforme. Si lo ven ustedes, es una situación muy fácil de cuidar, pero que yo creo que nos ayuda bastante. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Ahorita vamos a preparar entonces ya nuestro siguiente paso. Vamos a preparar nuestra pasta, porque nosotros ya tenemos completamente listo nuestra superficie para poder realizar nuestro fondeo. Vamos a aplicar la pasta con un fondo blanco y con el fondo pigmentado para que veamos la diferencia entre uno y otro y cómo se comporta. Aquí vamos a aplicar nuestro saco de Plasitex Top Coat. Estos materiales vienen igualmente ya listos para preparar con agua nada más. En este caso, como pusimos el fondo color miel, pues el saco exactamente va a ser un saco color miel o una pasta color miel. Vamos a meter grano grueso en la pasta. Perfecto. Y esto nos va a ayudar a que el texturizado se note mucho más. Hace unos años estuvo mucho más de moda texturizar más las superficies. Hoy está muy de moda lo plano, pero no quita que también es al gusto del usuario final. Muy bien, esta es exactamente la textura que nosotros buscamos. Nuevamente una pasta. Si ustedes lo ven, trae un color más intenso. Recuerden que nosotros estamos utilizando materiales cementosos que al momento de que realizan el fraguado y pierden humedad, empiezan a tener colores un poquito más pálidos. Entonces necesitamos prácticamente al momento del mezclado tengan este tipo de tono y textura. Lo aplicamos en los dos por favor. Así que en la mitad de la... Sí, aquí y arriba. Este es un truco que me enseñó uno de mis maestros aquí en Retex, el ingeniero Rojas, porque si no fondeas al mismo tono, se van a ver las rayas blancas y se va a ver bien padre. Van a ver ustedes la importancia del sellado en esta parte.
ustedes lo alcanzan a ver, el material, por muy delgadito que lo quieran poner, trae granos, su granulometría lo obliga a que lo metas en un espesor mayor al que normalmente lo metes. Evidentemente tenemos tres presentaciones: grano fino, grano medio y grano grueso. Entre más texturizado o con más textura lo quieras, más grande es el grano. Perfecto. Muy bien. Pues aquí se ve la mano experta del buen Juan. Lo dejamos prácticamente listo para poder realizar, en este caso, la parte de texturizado. Si ustedes lo alcanzan a ver, y espero que sí se note, sin que nosotros empecemos a hacer, en este caso, nada, empieza a verse las vetas de color blanco en el fondo, cosa que en la parte de arriba puede y va a tener un color mucho más uniforme. Entonces, esa es la gran ventaja de poder nosotros ocupar algo que nos funcione. Y realmente, recordemos, estamos trabajando para hacer obras muy buenas y que realmente no tengamos ningún tipo de retrabajo. Imagínense que ya pusieron la pasta y que se vea todo con el fondo de dispar. Va a ser bastante, primero, desagradable, les van a regresar la obra y entonces no queremos eso. Para esa parte, pues adelante, o esperamos un poquillo, como tú me digas, adelante. Vamos a texturizar. Normalmente se ocupa una flota. Juan ya se acostumbró a utilizar un pedazo igual de unicel. Si nos ven en Centroamérica, de Duroport o Durapax, así le dicen. Y entonces empezamos nosotros a realizar, en este caso, el estriado o las grecas que nosotros vayamos a querer. Ya sea que hagamos formas de caracoles, de líneas, de etc. Un sinfín, ahí sí es completamente al gusto. Entrecruzados. Muy bien, y entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a tener ya la textura. El chiste de esto es que estamos haciendo que el agregado, los granos, los famosos granos que les vengo comentando, empiecen a correr, empiecen a rodar dentro de la pasta haciendo esos surcos. Y entonces nosotros tengamos ese tipo de textura, si lo alcanzan a ver. Fondos blancos, se alcanzan a ver. Y entonces nosotros tenemos aquí un fondo completamente estable, con el mismo tono del sustrato. ¿Ok? Pero bueno, esta como tal es nuestro Plasti-Tex Top Coat. Aguanta intemperismos, aguanta que nosotros en determinado momento podamos lavarlos inclusive. Este material es bastante resistente, libre completamente de curado, que es algo que se me había pasado también comentarles del Base Coat AD. Por el alto contenido polimérico que traen, no necesitan curarse, entonces tienen esa gran facilidad de trabajo. Muy bien, pero bueno, vamos en esta parte para que ustedes vean nada más, por si es que no se alcanzó a apreciar un poco, muy bien la textura. Así es como se llegan a ver las pastas texturizadas una vez aplicadas. La aplicación es muy sencilla. Si ustedes se quieren evitar el paso que hizo Juan de poder hacer la mezcla, podemos nosotros realizar, adquirir cualquiera de nuestras pastas acrílicas ya listas para aplicar, cualquiera de nuestras familias A300, A500 o A1000. Igual ya vienen en colores y listas para aplicar, ya sea en presentación de cubeta de 33 o caja de 25 kilos. Pero bueno, esperemos que hasta aquí vayamos al paso. Cualquier duda, por favor, envíenla ahí a través de los comentarios y en un momentillo vamos a responderlas. Vamos a aplicar, o vamos a abordar algunos de los temas. Hasta aquí nosotros terminaríamos nuestros pasos de nuestro sistema envolvente térmico. Ya tenemos un aislante como tal. Si quisiéramos en determinado momento realizar este tipo de sistema, pero para un techo, por ejemplo, lo que vamos a cambiar es el paso final. En lugar de ponerle una pasta texturizable, vamos a poner uno de nuestros impermeabilizantes. En este caso, en Rentex fabricamos uno de los mejores impermeabilizantes que ayudan con este tipo de barrera térmica, que es nuestro Selloflex Thermo. Este material es completamente blanco, tal cual, y la textura al momento de que ustedes lo aplican es equivalente a que aplicaran un vaso de unicel líquido prácticamente. Así se siente. Inclusive encapsula con el paso del tiempo unas pequeñas microesferas de aire que hacen ese tipo de barrera o ese tipo de aislante como tal. Entonces, en determinado momento, cuando lo pisas, se siente como esponjoso.
No tampoco que se les hunda el pie, ¿verdad? Pero sí hace ese tipo de complemento ideal como para una losa, tal cual. Ahora, normalmente en losas, lo que se está utilizando mucho, e inclusive ya está últimamente aprobado, es la parte de los poliuretanos aspreados, porque necesitas una densidad más alta para una losa, porque va a ser, eventualmente la van a pisar. Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar con este sello flex. ¿Va? Este material viene completamente listo para aplicar. Es bien importante que todos los materiales de Retex, ahorita no lo vieron tras cámaras, pero sean agitados antes de aplicarse, ya sean las cubetas o ya sean los sacos, porque al momento entre que están almacenados o entre que el camino y demás, pueden llegar a tener ese tipo de situaciones donde queden separados los materiales o segregados en determinado momento. Entonces hay que darle una buena agitada para que no tengamos ese problema. El sello Flex Thermo es un material de alto rendimiento, mucha reflectividad como tal por el tono tan blanco que va a poseer. Normalmente se recomiendan 2 capas como complemento perfecto del sistema para que nosotros podamos integrarlo directamente al sustrato. Se recomienda utilizar siempre nuestro sello sello Flex. Sello Flex sello, es correcto, disculpen ustedes. Nuestro sello Flex sello para que el rendimiento sea completamente el más apto que nosotros necesitamos. Recuerden, aquí nosotros vamos a tratar de que esta parte de termicidad es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, este material es ideal, por ejemplo, para techumbres de lámina o para techumbres en determinado momento de policarbonato, de acrílico, porque realmente ayuda completamente a esa barrera de calor que vamos a tener nosotros. Aquí sí es mucho, hágalo usted mismo incluso, el material es completamente aspreable también. La aplicación es muy fácil, ahorita por las dimensiones de las muestras, la aplicamos en pequeño, normalmente lo aplicamos con rodillo, con cepillo, tal cual para poder hacer una aplicación uniforme. E igual tenemos que cuidar en determinado momento toda la parte de juntas, toda la parte que en determinado momento sean movimientos o que vayan a tener movimientos estructurales muy fuertes, igual con nuestro Plastictex Cuadrimalla FB. Es importante, y recuérdenlo ustedes ahorita que vieron la aplicación de Juan Carlos, no es una pintura, porque siempre hay esa situación con los impermeabilizantes acrílicos, sobre todo. Tratamos de ponerlos lo más delgado posible para que rinda muchísimos más metros, y no es cierto. El material necesita tener un espesor para que nosotros podamos realmente hacer una capa completamente impermeable y que no vayamos a tener ese tipo de inconvenientes. Muy bien, pero bueno, esperemos. Este material la verdad es que no es muy complicado, tiene muchas certificaciones que nos ayudan a poderlo meter a sus obras, entonces creo que ahí es muy importante que estemos en contacto con ustedes para poder trabajar. Vamos a ver la siguiente familia, que viene siendo otro de los complementos para estos sistemas. Estos materiales ayudan mucho a que en determinado momento puedan ser, digamos que reemplazados, si es que no queremos un texturizado, por así decirlo, y queremos que la barrera sea todavía más alta. Tenemos 3 materiales en particular para uso doméstico, que es el Plastictex Thermo, que es una masilla térmica muy ligerilla, para fondeo y para afine. Este ya puede quedar completamente expuesto, queda un color gris perla muy bonito, por las cargas minerales que trae, tiene una tonalidad bastante atractiva. Y tenemos de la familia de los Plastictex Gypsum. Como su nombre lo dice, pues bueno, son materiales base yeso. Tenemos el Gypsum Fondo y el Gypsum Render. Tal cual, estos materiales son para espesores un poquito más grandes, que en determinado momento podamos meter de 1,5 centímetros, 2 centímetros, por ejemplo, hasta 5 centímetros. No lo recomendaría en una capa, posiblemente en 2 capas sí podríamos hacerlo, y que en determinado momento nos puede ayudar con una barrera térmica completa en la obra. Todos sabemos que las propiedades del yeso son una baja conductividad térmica como tal. Nosotros es lo que estamos aprovechando, pero a la par estamos dándole muchas más resistencia como tal, mucha más resistencia a la compresión, inclusive que aguante ese tipo de situaciones que el yeso no aguanta. Por ejemplo, el contacto con humedad permanente no genera ese tipo de hongo que normalmente los yesos empiezan a generar. Entonces,
Prácticamente para eso tenemos el gypsum. Y el Plasitex Gypsum Render viene siendo un gypsum normal, pero con esteroides prácticamente. Pero llevado al extremo, cuando necesitas hacer una barrera todavía más fuerte, con mayor resistencia incluso, incluso con resistencia a fuego directo en determinado momento, que nos pueda ayudar para ese tipo de recubrimientos. Muy bien, pero bueno, vamos a hacerlo. Estos materiales en particular, como son base yeso, llevan mucha agua. ¿Y a qué me refiero? 14 litros de agua por saco para el gypsum normal, entonces sí es bastante. Pero nosotros vamos a hacer ahorita nada más poquillo para que ustedes lo alcancen a ver. Es muy estético también el terminado de este material. Este material tiene un terminado muy liso, tal cual como un yeso. Si acaso es un poquito más opaco, un poquito más gris por las cargas minerales que trae, pero no deja de ser muy atractivo. Nos han llegado bastantes obras donde ya lo quieren dejar así expuesto porque ya no es necesario inclusive muchas veces meterle más. Tiene también un alto contenido polimérico que ayuda a la adhesividad. Entonces, cuando queremos aplicarlo directamente sobre o sustituyendo al base coat AD directo sobre los paneles de policianurato, funciona a la perfección. Pues bueno, ustedes lo alcanzan a ver, da una tonalidad gris perla, inclusive un poquillo, ahorita es un gris cemento incluso. Conforme empieza a perder humedad, empieza a tornarse más pálido, más blancuzco, entonces empieza a verse mucho más estético. Si nosotros lo ocupamos en espesores mayores a 1,5 cm o 2 centímetros incluso, vamos a tener también un tipo de aislamiento acústico que nos va a ayudar muchísimo. Sobre todo cuando tenemos cada vez estructuras más ligeras, que estornudan 2 pisos arriba y 4 abajo le dicen salud. Entonces, ahí es exactamente donde nos hace un favor el material. No, vale. Es una pasta bastante manejable, muy ligera. Si ustedes lo ven, muy similar inclusive el comportamiento a lo que puedes hacer con un yeso. Entonces ahí es donde ya empezamos a tener muchos plus a lo que normalmente podríamos meter. Si tienes una mano de obra calificada que normalmente va a ser el yesero, el pastero, como en mi buen Juan Carlos, si ustedes lo ven, te deja prácticamente aplanado, afinado. Muchas veces, y últimamente que está de moda la parte de terminados o acabados industriales, ya lo dejan ese color gris incluso. O si quieres ya meterle directamente una pintura, pues ya es mucho más fácil que tengas una colorimetría bastante estable. Perfecto. Una vez quieres darle abajo, no te preocupes. ¿Todo esto? Sí, todo unos abajo. Gracias. Aquí y ahorita es donde vamos a hacer la magia de poder hacer realmente una muy buena muestra. Cuando enmascarillas o cuando delimitas o delineas exactamente donde vas a aplicar los materiales, te va a ayudar mucho visualmente. E incluso te vas a llevar varios pedidos exactamente porque no vas a tener ese tipo de situaciones donde el material se vea mal presentado. Ese es un buen tip para nuestros amigos contratistas y distribuidores. Siempre hay que cuidar esa presentación. Muy bien, y listo. Perfecto. Quita el más que si me haces el grafo vosotros, eso es malo.
Entonces, si ustedes lo ven, estéticamente es mucho más atractivo presentar algo de este modo a que lo hagan como Dios les dé a entender, ¿no? Entonces no se vea la parte profesional de los materiales. Pero bueno, ya vimos bastantes materiales que realmente, si ustedes los ven, va uno tras de otro y casi todos en cascada. Sin embargo, vamos a hacer ahorita una de las pruebas visualmente más impactantes dentro de la familia de productos de Retex, porque si en determinado momento nosotros no tenemos un sustrato que pueda ser pétreo y necesitamos recubrir térmicamente una estructura, sobre todo para casos, se puede decir, de emergencia, podemos nosotros utilizar un recubrimiento que sea resistente al fuego por algunos minutos, que nos va a dar la posibilidad de que una estructura que sea de acero no colapse, por lo menos para que nos dé tiempo prácticamente de evacuarla, por ejemplo. No sé si se acuerdan de las famosas Torres Gemelas. Bueno, no tenían este sistema. Y entonces, ¿qué pasó? Exactamente, se cayeron antes de que pudieran terminar de evacuarlas completamente. Este material se llama Plasitex Fire Protect Coat. Es una capa de recubrimiento, lleva un primario antes, pero prácticamente es una pintura para estructuras metálicas de recubrimiento. Tanto inhibe por efecto natural la corrosión, porque finalmente la encapsula, pero lo más importante, tiene resistencia a la flama directa. Vamos a hacer un par de muestras para que ustedes lo vean. La parte de quemar, por ejemplo, una caja. Esta caja, lo que vamos a hacer nosotros es directamente prenderle fuego al material, al recubrimiento, y lo que vamos a notar es que se realiza una hojuela, una espuma prácticamente, que recubre ese material, impidiendo que la flama directa llegue o perfore, en este caso, la caja por algunos minutos. Adicional a esto, lo vamos a hacer directamente con una placa. Pero bueno, primero vamos con la prueba de la caja. Créanme, amigos, esto no lo hagan en casa, a menos de que trabajen en red. Exactamente. Si ustedes alcanzan a ver, el material empieza a oxidarse, empieza a haber un efecto como tal, empieza a haber un efecto de carbonatación, no sé cómo se le comenta, sí. Y esa barrera como tal es lo que impide, de este lado, Dan, si me ayudas, el soplete le está dando directamente a la caja, y por dentro la caja está sin flama, no se está quemando, está completamente igual por la parte interior. Ahora, si ustedes alcanzan a ver, por la parte interna, ahí tenemos, nos está marcando 646 grados centígrados. Es lo que me está marcando en esta parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el material está haciendo toda su chamba, porque de este lado sí se está quemando, pero el sustrato, que en este caso simularía una de nuestras vigas de acero, nuestra estructura y demás, bajo un incendio, etcétera, etcétera, no tendríamos nosotros mayor problema. Perfecto, muchas gracias, Juan. Empieza a ceder, empieza a sacar humo como tal, pero realmente lo que nos importa a nosotros en este momento, que es poder tener la seguridad de que la estructura no va a colapsar, como en este caso, se cumple. ¿Quieres ver la caja por la parte interna? Ahí es donde la tenemos completamente lista. Muy bien. Entonces, ahí nosotros podemos ofrecerles completamente todos los sistemas, muros, que sean estéticos, que sean completamente funcionales, que protejan inclusive ante protección civil o una cosa por el estilo, para poder tener todo directamente en nuestra obra. Y pues bueno, esto prácticamente han sido la parte. No, con esto fue suficiente, muchas gracias, Juan. Vimos prácticamente todo el sistema aislante. Ha sido una de las demostraciones más visuales que tenemos, y que creen, las tenemos listas para ustedes en internet. Vamos a ver ahorita muy rápido, y esto es porque algunos de ustedes nos lo han pedido, dónde nos encuentran, cómo nos encuentran y cómo le hacemos para que nos busquen. Entonces, a continuación vamos a ver, por ejemplo, el Facebook de una de nuestras amigas de aquí de Retex. No, no es cierto. Vamos a ver la página de Retex, donde nosotros podemos tener toda el acceso a la información que necesitemos. Si ustedes lo ven, esta es nuestra página, www.retex.com.mx. Aquí van a encontrar tanto fichas técnicas, hojas de especificaciones, lista de nuestros distribuidores, el contacto directo, pero vamos a enfocarnos ahorita a un par de cuestiones. El acceso primero a YouTube, por ejemplo,
que si ustedes lo ven está en la parte de arriba. Y nos va a desplegar directamente a nuestro canal de YouTube, donde todos los videos, los webinars pasados, incluso algunos mensajes de nuestros directivos, etc., ahí los van a poder encontrar. Si se les pasó algo, inclusive si se les pasó alguna de las fotos o de las imágenes que nosotros teníamos, es importante. Ahí es importante que se suscriban y no sean malos, denle like a los videos si les gustaron, o sea, sí. Porque es muy importante para nosotros y para poder seguir haciendo contenido con ustedes. Y por otro lado, si regresamos a la página de internet, vamos a ver uno de los nuevos desarrollos que tenemos en Retex, que es nuestro mensaje directo por WhatsApp. Aunque ustedes estén en su teléfono, les va a redirigir a esta página y directamente nos va a llegar a nosotros un mensaje en tiempo real de ya sea solicitudes de cotización, de dudas de materiales, cualquier tipo de requerimiento que ustedes vayan teniendo y con los que nosotros podamos ayudarles. Entonces, si ustedes lo ven, es un menú muy completo, todos, inclusive lo del Fire Protected también viene por ahí. Es muy importante que se den por ahí una vueltecita y podamos nosotros trabajar con ustedes muy de la mano. Muy bien. Y pues bueno, vamos a la última parte ya, por fin al cierre. Y vamos con la parte más divertida, dicen por ahí. Vamos con la parte de preguntas. Aquí mi amigo Alejandro me la pasa. Gracias. Ok. Rita Cabrera, ¿qué diferencia hay en el panel por el color? Prácticamente aquí depende del fabricante y de la densidad del poliuretano o de la densidad del poliisocianorato. Hay diferentes densidades, bajas densidades incluso que son para muros, pero hay altas densidades hasta de 46 kilos por centímetro, si no mal recuerdo, que es por ejemplo para una losa, y eso ya es un poliuretano de alta densidad. Entonces varía muchísimo entre uno y otro, pero realmente es por la parte del fabricante. El color rosa, ya ustedes lo sabrán muchos seguramente, es por la rosa exactamente, pero son marcas prácticamente lo que lo hacen. Muy bien. Rodolfo Soto, ¿hay diferencia de rendimiento en concreto o en panel? Claro que sí. Puede variar hasta un 15%, 20% incluso, dependiendo de la superficie. No es lo mismo que nosotros lleguemos y apliquemos sobre un muro de ladrillo, por ejemplo, de ladrillo con huecos feos en las puntas, a que lo hagamos sobre panel de concreto celular, por ejemplo, que es muy liso. Entonces los rendimientos varían demasiado. Con el panel ya ni les digo, se eleva mucho más el rendimiento. Entonces ahí es donde el costo-beneficio es mayor. Muy bien. Alejandro Guzmán, ¿el aislamiento también funciona como aislante acústico? Correcto, así es. Los aislantes prácticamente van a ser térmicos y acústicos en ambos sentidos. De hecho, prácticamente ahorita las viviendas, para que puedan ser certificadas como hipotecas verdes, toda esta situación, deben de tener aislamientos térmicos y aislamientos acústicos. Y por último, Guillermo, desde Miami, qué bonito, dice, ¿cuánta agua lleva por saco? Lo dice en el saco. Ok. Toda la información en la parte de hidrataciones, por ejemplo, el Plastictex Base Coat AD lleva 7 litros, pero toda esta información, tal cual lo comentas, tanto lo dice en el saco, pero más lo podemos nosotros obtener a través de nuestras fichas técnicas y en la página de internet donde ahorita lo vimos. Ahí viene la ficha técnica descargable en PDF para que nosotros podamos tener exactamente las dosificaciones. Como yo les comentaba, el Base Coat AD lleva 7 litros, pero el Gypsum lleva 14. Entonces es mucha la diferencia de hidratación, hay que ver cuál es cada uno. Normalmente siempre en los sacos viene la información, viene en la parte trasera exactamente todo el desglose. Déjame lo tantito, en esta parte viene toda la información que es prácticamente la ficha técnica. Ustedes lo ven, no hay que descubrir el hilo negro ni mucho menos, ni lo ponemos como secreto de estado. Muchas gracias. Entonces ahí es donde nosotros podemos obtener esta parte de información. Muy bien. Y el sello Flex Thermo requiere malla en techo, sobre todo en puntos críticos, en puntos donde tengamos algún tipo de movimiento, juntas de control, o si lo estamos poniendo en lámina, en los traslastes de las láminas, ahí es donde hay que meterle sobre todo la malla. Si le meten en todo, pues qué mejor, la verdad es que van a tener un super sistema resistente. Sin embargo, lo que más recomendamos para que no se encarezca el sistema es eso, en los puntos críticos. Muy bien. Listo. Y saludos. Saludos y ganadores. Perfecto. Muy bien. Bueno, saludos a Adriel Peregrina, a Carlos de la Torre, al señor Eduardo Calderón, Willy Martín, Hilario Torres, Marlene Barajas, Rodo Soto y Ale Leal. Muchos saludos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a dar los ganadores de la semana pasada.
de la dinámica. Ahorita vamos a hacer nosotros también la dinámica. Los ganadores son, también la primera, ¿verdad? Aunque no sé. La señorita Laura Arenas de Guadalajara, Luis Montijo de la Ciudad de México, Ana Lilia Sánchez de la Ciudad de México y Rodolfo de Mérida. Muy bien, muchas felicidades. Seguramente les estaremos entrando en contacto con ustedes para hacerles llegar la información y demás. Y recuerden, participen todas las participaciones y las dinámicas van a ser a través del correo de ventas@retex.com.mx, sobre todo porque así sabemos quién ganó, porque es más fácil saberlo honestamente. Y vamos con la pregunta para el paquete de la semana entrante. ¿Qué significa IPS? Eso lo dijimos al inicio. Creo que es buena pregunta, a reserva de que aquí mis asesores me digan lo contrario. Y listo, pues esperamos sus respuestas. Ojalá puedan participar y llevarse algo. Y pues bueno, esta fue nuestra presentación del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Cualquier duda, estamos en nuestras redes sociales, ya lo saben, a través de nuestro correo electrónico. Y pues bueno, nos vemos la semana entrante con otro webinar más. Que tengan muy buena tarde.